Hola a todos, mi nombre es Abigail Gutiérrez Alcocer, soy estudiante de la Universidad de La Salle Bajío, estudio en la licenciatura de médico cirujano, voy en sexto semestre y hoy les voy a hablar un poquito sobre algunos de los temas que se tocan en la materia de aspectos legales, que es impartida por el docente Héctor Flores, y algunos de los temas que voy a mencionar en esta presentación es sobre el acto médico, la práctica médica y el marco legal, sobre la Lex Artes Médica, sobre el expediente clínico y la norma 004 y hablar sobre la medicina forense. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1, que esta es el acto médico. Vamos a definir primero qué es el acto médico. Según la Ley General de Salud, en el artículo 32 dice que el acto médico se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con fin de proteger, promover y restaurar a la salud. Esto quiere decir que el acto médico es toda intervención en la que el médico actúa como profesional para prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar o rehabilitar a un paciente. Su significado habitual se refiere a las acciones dirigidas al diagnóstico, tratamiento de un paciente individual bajo responsabilidad profesional y ética. Para mí, algunos elementos claves en esta definición es que tiene que tener profesionalidad. Esto quiere decir que el médico tiene que tener su título y su cédula que avale que él es médico. Otra cosa es la relación médico-paciente, que esta también es mencionada en la Ley General de la Salud en el artículo 77. Y para mí el objetivo del acto médico es dar la curación, la promoción a la salud. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones científicas del acto médico. Lo dividí en dos, en una base científica y unas tecnologías emergentes. Para empezar con la base científica es el uso de guías clínicas. Esto quiere decir las normas oficiales mexicanas, como la que vamos a hablar ahorita, que es la 004, también está la 035. Hay muchísimas normas que el médico tiene que conocer. También está la medicina basada en evidencia, por ejemplo, los protocolos creados para el COVID-19. También en las tecnologías emergentes se encuentra la telemedicina, que esta está regulada por la norma 035. Para hablar también sobre la inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes, que actualmente, conforme va avanzando el mundo, se van implementando más las tecnologías, incluso en el ámbito de la salud. Ahora hablaremos un poquito sobre los principios de bioética. Los principios son fundamentales en la bioética en la práctica médica. Algunos de estos que incluyen es la autonomía, que esto es el respeto de decisión del paciente. Por ejemplo, en que el médico le ofrece los diferentes tratamientos al paciente y el paciente tiene autonomía de decidir cuál tratamiento le parece mejor a él, con cuál se acomoda más, cuál le llama más la atención. La beneficencia es que el actuar del médico siempre tiene que ser en beneficio del paciente. La no maleficencia va de la mano con la beneficencia, que esto quiere decir no causarle daño al paciente. La justicia es la equidad en la distribución de recursos y tratamientos. Esto quiere decir que como médico no puedes brindarle mejor trato a una persona con la que te sientes identificada o con la que compartes. No puedes ofrecerle mejores recursos, mejores tratamientos. Aquí el trato es en equidad. Recordemos que el derecho a la salud es un derecho de todas las personas, entonces no hay por qué darle distinción para aplicarlo. Vamos a hablar sobre las implicaciones legales y la responsabilidad profesional que tiene el acto médico. Va a tener, según la Ley General de Salud, va a tener tres tipos de responsabilidad. Uno de ellos es el penal, que esto, por ejemplo, es negligencia, que se va a hablar en el Código Penal Federal, en el artículo 150. Otro tipo de responsabilidad es la civil,
que este va a ser la reparación de daños, que esta se menciona en el Código Civil Federal en el artículo 1910, y también puede tener responsabilidad administrativa, que esta es sanción, por ejemplo, por violar la norma 0047. Para mí, la responsabilidad profesional implica que los médicos deben actuar conforme a la Lex Artis, que más adelante voy a hablar sobre ese tema, y entonces el médico se convierte legalmente responsable por negligencias o por mala praxis. Un ejemplo es una sanción por mala praxis en una cirugía, entonces ya se va a dictaminar si esa sanción tiene que ser penal, civil o administrativa. Vamos a continuar con la unidad 2, que esta habla sobre la práctica médica y el marco legal. Vamos a hablar sobre qué es la práctica médica. Según la Ley General de Salud, en el artículo 81, se menciona que es un conjunto de actividades profesionales continuas. Esto quiere decir que la práctica médica abarca todas las actividades realizadas por profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión, incluyendo el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Esta definición fue brindada por la Organización Mundial de la Salud. Para mí, un ejemplo es darle un manejo integral al paciente diabético. ¿Qué quiere decir integral? O sea, desde que llega el primer día el paciente a la consulta, desde que les das una consulta de seguimiento, desde que lo acompañas en los laboratorios, le das educación al paciente, le das acompañamiento en su enfermedad, todo eso es la práctica médica. Pero para que nos quede un poquito más claro, vamos a marcar la diferencia entre un acto médico y una práctica médica. Ok, un acto médico es la intervención puntual regulado por la Lex Artis. Por ejemplo, si un médico ve a una persona que está en la calle y que le está dando un infarto, él como acto médico puede hacer una intervención dándole RCP hasta que llega la ambulancia y la ambulancia se encarga de brindarle la atención. En cambio, para hablar de la práctica médica, este es de seguimiento y es regulado por la norma 017. Este ejemplo va acompañado del que ya les había dicho que era del paciente diabético, es de que se le da un seguimiento al proceso de la enfermedad, desde que el médico la diagnostica, le da el tratamiento, le da las consultas, le checa los laboratorios, educa al paciente, educa a la familia, lo acompaña, todo eso es de seguimiento. Por eso la práctica médica es más como paso a paso. Ahora hablemos sobre las implicaciones legales de la práctica médica. Esta práctica médica también va a estar regulada por diversas leyes y normas que van a establecer las obligaciones y responsabilidades de los profesionales de salud. Igual que el acto médico, pues en caso de de incumplimiento, va a tener sanciones legales y administrativas. Ahora hablaremos sobre algunos de los derechos y obligaciones que tiene el médico. Digo algunos porque en realidad es un documento muy largo, solamente quise agregar los que siento que en su mayoría son más violados. Uno de ellos es el derecho a ejercer con autonomía. Esto quiere decir que el doctor también tiene autonomía, así como la tiene el paciente. Otro derecho es laborar en instituciones apropiadas, seguras y contar con recursos. Me pareció muy importante agregar ya que muchas veces el médico tiene que trabajar sin recursos, sin tener gasas, por ejemplo, que es algo tan indispensable. Muchas veces el médico trata de reemplazarlas con algunos otros instrumentos y eso está violentando al derecho del paciente de manejar con los recursos necesarios para la práctica. Otro derecho es recibir horarios justos y remuneración justa.
Algunas de las obligaciones es elaborar un expediente clínico completo y actualizado, que más adelante hablaré sobre el expediente clínico. También el médico tiene que estar en actualización continua. Esto quiere decir que tiene que ir a congresos, tiene que ir a cursos, tomar certificaciones, siempre estar en constante actualización. Otra obligación es atender a todos los pacientes en caso de urgencia y no abandonarlo. Esto quiere decir, y va un poquito con autonomía, por ejemplo, si el médico le llega a urgencias una persona, una mujer que se puso en cuestiones críticas por haber realizado un aborto en casa y su vida corre riesgo, aunque el médico tiene autonomía de decidir cuando no quiere atender a alguien por sus valores, en ese caso no aplica, ya que el riesgo de que la persona pierda la vida está en juego. El médico es el responsable de mantenerlo a salvo. Una vez estable el paciente o la paciente, en ese momento, ahora sí, el doctor puede ejercer su derecho de autonomía por sus valores, decir que no la quiere atender, pero mientras sea una emergencia o una urgencia, no puede abandonar al paciente, es su obligación. También otro de las obligaciones es respetar la confidencialidad de la información del paciente, que más adelante vamos a hablar sobre la confidencialidad. Ahora, hablando sobre los derechos y las obligaciones del paciente, uno de los derechos es recibir atención médica adecuada y de calidad. Otro derecho es recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Este me parece muy importante mencionar, ya que muchas veces el personal de la salud habla en terminología que muchas veces el paciente o el familiar no entiende. Entonces tenemos que tener en cuenta que el derecho a que el paciente tenga la información clara se está violentando. Entonces tenemos que tratar de informarles con las palabras más sencillas que el paciente entienda, ya que es su derecho. Otro de los derechos es decidir libremente sobre su atención médica. Otro derecho es contar con un expediente clínico completo, veraz y actualizado. Y algunas de las obligaciones del paciente, una de ellas es colaborar con el personal de la salud y proporcionar información veraz. Otra es cumplir con las recomendaciones, la prescripción y el tratamientos aceptados previamente, ya que muchas veces el paciente, hablan sobre el primer punto, el paciente no brinda la información real o completa porque cree que el médico va a estar compartiendo esa información con los demás, cuando en realidad pues es una información confidencial que, como ya dije, más adelante vamos a hablar de eso. El paciente, su obligación es contar la verdad. Muchas veces mienten con el número de parejas sexuales, si han consumido alguna droga, hay muchas cosas de las que están violentando su obligación de contar la verdad. También muchas veces no cumplen con las recomendaciones que le dice el médico, con la prescripción de los medicamentos. Y otra obligación que tiene el paciente que cumplir es portar y presentar un documento que lo acredite como paciente. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos. Uno de ellos es la confidencialidad. Esta es la obligación ética y legal del médico de no divulgar información médica sin autorización. El consentimiento informado es el proceso donde el paciente acepta un procedimiento tras ser informado de riesgos y beneficios. Y el secreto médico es una extensión de la confidencialidad. Su violación puede generar responsabilidad civil, penal y administrativa. Un ejemplo de esto es que si un médico tiene un caso muy interesante y lo quiere llevar a un congreso, pues al final no es solamente un caso como un objeto, es una persona la que está detrás de ese caso. Entonces, el paciente tiene que tener, tiene que estar enterado que el médico quiere presentar su caso en el Congreso. El médico, por lo tanto, tiene que tener una documentación, un consentimiento informado,
donde estipule que el paciente está enterado y que autorizó que su caso sea presentado, por ejemplo, en el Congreso. Ahora vamos a hablar sobre la Lex Artis Medica. ¿Pero qué es la Lex Artis? Bueno, la Lex Artis, por definición, es el estándar técnico-científico vigente según la guía de práctica clínica del IMSS, pero les traje también otras definiciones. Es el conjunto de reglas técnicas, científicas y éticas que determinen cómo debe actuarse en cada situación médica específica. También esto va a determinar el estándar mínimo aceptable de la práctica médica. Pero, ¿por qué es importante? La Lex Artis se utiliza en peritajes médico-legales para determinar si hubo negligencias, imprudencias o imprericia. Sin la Lex Artis no puede configurarse una mala práctica. Por ejemplo, eh, un uso incorrecto de protocolos en cirugía va a traer consecuencias legales, ya que en la Lex Artis está documentado cómo debería ser y el médico no lo cumplió. Les traje algunos casos jurisprudenciales. Uno de ellos es un ejemplo real, que si lo buscan en Google es como un amparo directo del 2016, donde se analiza la negligencia de una negligencia médica en una cirugía estética. La jurisprudencia, es la interpretación sobre mala praxis médica emitida en la primera sala de la SCJN. Un caso es negligencia por parto. Esto quiere decir, por ejemplo, que una mujer embarazada acude a una consulta y el médico, porque tiene muchos pacientes, porque quiere irse rápido, omite el monitoreo fetal y se da cuenta que ya, por ejemplo, pues el corazón del feto ya no está latiendo como debería y eso va a causar un daño neurológico al neonato. Entonces, el médico va a tener una condena por causarle daño neurológico al neonato por haber omitido el chequeo fetal, el monitoreo fetal. Otro caso es un error en diagnóstico de apendicitis, que este también es muy común, ya que muchas veces los médicos no tienen los laboratorios o el gabinete completo. El médico da de alta al paciente sin estudios imagenológicos y esto le va a producir una pues sí, una penalización, una indemnización por peritonitis y pues el médico cometió una violación de la Lex Artis. Vamos a hablar ahora sobre, en la unidad 4, que se habla sobre el expediente clínico y la norma 004. Primero veamos qué es el expediente clínico. Pues la finalidad del expediente clínico es documentar el estado de salud del paciente, la evolución clínica, tratamientos y procedimientos aplicados. Este se considera una herramienta para la continuidad del tratamiento médico y evidencia legal en caso de controversias. Pero, ¿cuál es el contenido obligatorio de este expediente clínico? Pues tiene que tener una historia clínica, una nota de evolución, una nota de interconsulta, consentimiento informado, nota de egreso. Y cada uno de estos puntos tiene que tener una ficha de identificación para saber de qué paciente se está hablando y también tiene que tener una firma de un responsable, del médico que lo realizó. Tiene que tener siempre su firma. Y así nos pasamos a la diapositiva que nos habla sobre la responsabilidad legal del personal médico y las consecuencias legales. El incumplimiento, más bien cada integrante del equipo, como ya lo había mencionado, debe realizar sus firmas y sus propias anotaciones. El incumplimiento puede derivar en responsabilidad administrativa, civil o penal, como ya lo habíamos visto. Y la alteración, omisión o falsificación del expediente clínico puede ser sancionada con penas hasta de prisión. Un ejemplo es que
El expediente tiene una nota quirúrgica y no tiene firma. Esto sería una sanción administrativa, por ejemplo. Ahora, para hablar sobre la protección de datos personales en salud, esto está sostenido sobre el marco legal, que es la Ley Federal de Protección de los Datos Personales, en el artículo 16. En caso de su incumplimiento, van a haber sanciones de hasta 320,000 UMAS por filtración, que ya existe un caso documentado en el Hospital ABC en el 2019, y también tiene que tener los principios de licitud, el consentimiento, información, calidad, seguridad, confidencialidad. Ahora vamos a hablar sobre la unidad 5, que es la medicina forense. Vamos a empezar hablando sobre los acontecimientos históricos, que vamos a comenzar. Bueno, yo les hice aquí un diagrama por si gustan verlo, pero voy a mencionar algunos puntos que no están dentro del diagrama, ya que veremos que la historia de la medicina forense es muy larga y la verdad es muy interesante. Vamos a comenzar definiendo que la medicina legal, según la OMS, es la especialidad médica que reúne los acontecimientos de la medicina que son necesarios para la administración jurídica. Menciono primero el Código de Hammurabi, que aquí se dieron definiciones médico-legales. En la medicina egipcia, por ejemplo, comenzaron a conservar cadáveres. Los médicos eran pagados por el Estado y estaba castigada la equivocación médica. Los médicos no se podían equivocar. En la medicina israelí se describieron las costumbres y obligaciones relacionadas a la actividad sexual y la virginidad. Eso fue lo principal en lo que ellos se basaron a estudiar. En la medicina griega se tuvo una relación entre la medicina legal y la justicia. Se dieron cuenta que era indispensable que el médico se presentara ante los tribunales para dictaminar las causas de muerte. En la medicina romana se crearon ciertos conceptos. Uno de ellos es la Lex Cornelia de Indinus, que esto era que separaba las lesiones, golpes y agresiones corporales. También estaba la Lex Cornelia de Sicars et Benefice, que esto quería decir que establece penas para homicidas y envenenadoras. Y también estaba el Mulus Dolo Alex Aquiles, que esto era la reparación de daño causado a un particular en sus esclavos, determinaba la gravedad de las heridas y la investigación a realizarse en la práctica del aborto. También está el punto del médico Antistio, que él fue el que examinó el cadáver de Julio y se dio cuenta que a Julio lo apuñalaron y determinó que fueron 27 apuñaladas lo que ocasionó su muerte. En las 12 tablas, aquí se estudiaba la reparación de las lesiones, la muerte del neonato, la responsabilidad del enfermo mental. Y hablando sobre la Edad Media en el Oriente, en el digesto, refiriéndose a tipo de lesiones, señalando su indemnización, y en Occidente se vieron las leyes de los francos, de los alemanes, de los lombardos en el siglo VII. En el siglo VIII, los capitulares de Carlomango. Estos eran escritos en que se aconseja a los jueces apoyarse de la opinión de los médicos para ayudar a ilustrar más convenientemente los problemas judiciales. También hablando sobre el renacimiento, del siglo XVI y el siglo XVII, también se hizo la consagración definitiva de la medicina legal. Por ejemplo, en Alemania en 1507 las ordenanzas de Bamberg. En Francia en 1532 se iniciaron los peritajes médico-legales. En Italia en 1521 hubo una importante autopsia que le realizaron al Papa para establecer su causa de muerte. Aquí también en el Renacimiento y en la Edad Moderna se encuentra Antonio Benedetti,
que presenta la primera colección importante de autopsias con anatopatológico para conocer causas de muertes. También Ambroise Paré se considera el padre de la medicina legal. También se menciona hablando sobre Anton Luis que él estudiaba especialmente la muerte por, por ahorcamiento. Perdón. Hablando sobre México prehispánico, pues la medicina legal nace por la pericia de las muertes. El México, el médico tenía que decir la causa de muerte. En caso de aborto tenían que especificar si era una causa natural o si era inducido. Y aquí uno de los puntos importantes sobre la historia se me hizo que así como era penado el homicidio, el aborto, el adulterio y el infanticidio, también era, era penado con causa de muerte la embriaguez mientras no fuera en una festividad. También se hicieron la clasificación de heridas, que algunas de los que vale la pena mencionar es Tlacocoli, que era cualquier herida, Temotzpochtli, que era rasguños, Tlaxipeautzitli, que era desolladuras, Netoxamilcitli, que era desolladuras producidas por golpes. En Titubé, en 1742, prohibieron la curación de enfermos que no eran respectivamente a su competencia. Aquí fue donde se fueron haciendo las especialidades médicas. En 1858 se comenzaron a hacer más avances en la medicina legal gracias a las ideas liberales en Benito Juárez. Luis Hidalgo y Carpio es el fundador de la etapa científica médico-legal en México. En 1901 se fundó el Instituto Médico Legal encargado de realizar peritajes médicos para los tribunales y llevar un registro de autopsias. También, el 5 de febrero de 1905, se inauguró el primer hospital moderno en México, el Hospital General de México, que pues aquí se permitía una formación más integral de los estudiantes de medicina. Y tras la publicación del segundo Código Penal en 1929, el profesor José Torres Torija se destacó como un maestro influyente en la enseñanza de la medicina legal. En 1934 se estableció el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 1950 se hizo la creación del Consejo Nacional de Medicina Legal. En 1980 se fundó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, agrupando así a varios institutos dedicados a la medicina forense y encargados de investigar casos complejos. La medicina legal actualmente en México se ha convertido en una disciplina altamente especializada con tecnología de vanguardia y profesionales capacitados. Incluso me parece importante mencionar que recientemente se ha implementado un escáner portátil que facilita la identificación de personas desaparecidas mediante la comparación de huellas dactilares en base a datos oficiales. Como ya sabemos, pues aquí en México existen muchos homicidios, muchas mm, personas desaparecidas, entonces este dispositivo ha contribuido significativamente a la localización e identificación de miles de personas en México. Ahora hablaré sobre algunas de las ramas de la medicina forense. Una de ellas Algunas de ellas es la tanatología, que es el estudio de la muerte y fenómenos cadavéricos. Eh, Esta es una rama de la medicina legal que se va a encargar de estudiar los fenómenos asociados a la muerte, incluyendo su diagnóstico y circunstancias. Esta se va a centrar en el análisis del cadáver para determinar el momento, la causa y el modo de su fallecimiento. Otra es la traumatología forense, que pues esta se va a encargar de estudiar las lesiones que causaron la muerte. Otra de las ramas es la sexología forense, que
Esta se va a encargar del análisis de delitos sexuales, que pues también es muy utilizada aquí en México. Otra es la rama de la toxicología forense, que esta se va a encargar de definir o de analizar sustancias tóxicas, venenosas y drogas que pueden estar presentes en el cuerpo humano o en el entorno. Y pues aquí el objetivo es dictaminar si estas sustancias pudieron contribuir a las lesiones, las enfermedades o las muertes. Y también es muy utilizada para establecer la causa de muerte y vincular a algunos sospechosos. La psiquiatría forense también es muy importante ya que evalúa aspectos psicológicos y psiquiátricos relacionados con crímenes o procesos legales. Esta puede incluir el análisis del estado mental del acusado para determinar si una persona es apta para ser juzgada o evaluar el impacto psicológico en víctimas. Algunas de las ramas que no están anotadas aquí, pero que también son muy importantes, es la patología forense, que pues esta se va a encargar de determinar la causa y las circunstancias de la muerte con fines legales y médico-legales, que incluyen el examen detallado del cuerpo mediante autopsias y técnicas como toxicología, histopatología, genética, radiología. También la antropología forense, que esta es una subdisciplina de la antropología física, donde van a estudiar los restos humanos para identificar personas y esclarecer las circunstancias de su muerte. Otra también que me pareció muy importante y que en mi caso yo no conocía es la odontología forense, que también es muy utilizada ya que se centra en el análisis dental para identificar individuos mediante registros dentales, mordeduras o características únicas. Me parece muy importante conocer sobre estas ramas de la medicina forense, ya que contribuyen al análisis de evidencia para resolver los casos legales y criminales. En caso de ser necesario, llega todo el equipo y empieza a examinar, y pues actualmente es muy utilizado porque, como ya mencioné, pues en México existen muchos homicidios, muchas causas de muerte que para nosotros son inexplicables, pero para ese equipo se encarga de estudiar cada muerte de las personas. Es muy importante. Y pues ya por último vamos a hablar sobre las implicaciones legales en la dictaminación forense, que vamos a abarcar 3 puntos. Uno de ellos es que van a participar en juicios. La dictaminación forense es fundamental en juicios penales y civiles, y el perito debe actuar con objetividad e imparcialidad. Su informe puede ser prueba pericial en un juicio. Hablando sobre el dictamen pericial, el dictamen médico forense es fundamental en juicios penales y civiles, y el perito de igual manera debe actuar con objetividad e imparcialidad, y pues su informe puede ser también utilizado en una prueba de pericial de juicio. Y un ejemplo es determinar la causa de muerte, como si fue un homicidio o si fue un accidente. Y la responsabilidad del perito médico, esta es que el perito es responsable penal y administrativamente en sus dictámenes, y debe basarse en métodos científicos y ser imparcial. Queda claro que no cualquier médico tiene toda la especialidad para ser un médico forense, pero sí pueden actuar algún médico para ir a brindar su testimonio. Es por eso que como médicos tenemos que pensar en, en no tener preferencias, en ser imparcial al momento de brindar un testimonio, ya que esto puede cambiar el rumbo del juicio. También
pues ya para terminar, me gustaría dar algunas de las conclusiones que me parecieron temas muy importantes de los que abarcamos y que como futuros médicos nos ayuda a fortalecer no solo el conocimiento médico que nos brindan en la escuela, sino también conocer sobre lo legal, sobre las bases que tenemos que actuar la medicina. Mencionar que es muy importante el expediente médico, es muy importante que se sigan sus normas de cómo tiene que estar formado. Y pues nada, muchas gracias por haber estado en la presentación. Si surgen algunas preguntas, pues con gusto puedo responderlas, o si no, preguntarle a mi docente. Y muchas gracias por estar aquí.